Muy buenos días, queridos hermanos. Ya estamos nuevamente con estas lindas preguntas que nos aclara Mike Seindel. A través de estas preguntas nos aclara tantas cosas. Y la número 97 dice así: Jesús fue bautizado a los 30 años, recibiendo el Espíritu de Cristo. Explicad ese bautismo. La respuesta dice que la tierra no ha sido siempre como es ahora. La ciencia nos dice que en un tiempo era una nebulosa incandescente. Acá tenemos el gráfico de los 7 grandes días de manifestación y estamos viendo el desplazamiento desde el periodo de Saturno, pasando por el solar, el lunar, hasta el periodo actual terrestre. Y estamos viendo las 4 revoluciones y media que nos llevan al globo de actual, la Tierra, que también despliega 7 épocas, habiendo llegado recién a la quinta época, estando pendiente las siguientes épocas. En este periodo de Saturno, las condiciones eran las siguientes. El globo de materia más densa correspondía a la región del pensamiento concreto del mundo del pensamiento. Ahí trabajábamos nosotros en ese entonces. Estábamos manifestándonos en 3 mundos, desde el mundo del espíritu divino, pasando por el de vida, hasta el mundo del pensamiento en la región del pensamiento concreto. Éramos pensamientos forma en aquel tiempo en que estábamos comenzando nuestro peregrinaje en este sistema solar y en estos grandes días de manifestación. Ahí vemos entonces cómo de la región del pensamiento concreto como región de materia más densa hemos descendido a hoy día en el periodo terrestre al globo de la Tierra actual, que ha alcanzado la región química del mundo físico. Tuvo que pasar todo este tiempo para llegar al globo D. Y en esta respuesta vamos a ver cómo se dieron en estos 4 periodos condiciones diferentes de materia que está plasmado en la Biblia. Y en este globo D vemos acá lo que habíamos comentado ya, las 7 épocas, estando actualmente nosotros en la quinta, la época aria. La Biblia va más atrás todavía y habla de un tiempo anterior a esa nebulosa, cuando la tierra era brillante y luminosa como el fuego, un tiempo en que reinaba la oscuridad. Ahí estamos yendo al periodo de Saturno. Ha habido en total 4 épocas o estados en ese desarrollo de la Tierra. Primeramente hubo ese estado tenebroso que en la terminología Rosacruz se denomina época polar. Tengamos en cuenta que acá ya en la respuesta Max Seindel entra de lleno en el periodo terrestre, en el globo después de haber hecho esas 4 revoluciones y media. Entonces ya está comenzando a detallar lo que era la época polar. Bueno, en esa época polar hubo un estado tenebroso que en la terminología Rosacruz solemos llamar época polar. Entonces la sustancia que ahora forma la Tierra era una masa oscura, caliente y gaseosa. Tenemos que tener en cuenta que acá ya estábamos trabajando en materia del mundo físico.
No como vimos en el periodo de Saturno, donde trabajamos en materia mental del mundo del pensamiento concreto. Recordemos que la Tierra era una masa oscura, caliente y gaseosa. En el segundo estado, llamado época hiperbórea, esa masa oscura se puso en ignición. Se nos habla de que Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Esto se refiere a esta segunda época hiperbórea. Hágase la luz, y la luz fue hecha, porque la masa oscura se puso en ignición, que anteriormente, en la época anterior, estaba en un estado de calor y un estado gaseoso. Entonces vino el estado cuando el calor de la nebulosa incandescente en contacto con el fluido del espacio generó humedad, y esa humedad era más densa cerca del centro ardiente, donde se calentaba transformándose en vapor, saliendo entonces hacia el exterior. Dios dividió las aguas de las aguas, esto es, el agua densa cerca del centro del brillante vapor exterior. Finalmente, se produjeron incrustaciones como las que se produce cuando se hacen hervir agua una y otra vez, y así se formó la corteza terrestre, la tierra seca. Cuando la corteza se completó, no había agua en la superficie de la tierra, sino que, como dice la Biblia, una neblina estaba en su superficie y ninguna hierba había crecido aún en la superficie de la tierra. Entonces comenzó a aparecer la vegetación y la naciente humanidad vivió allí. Pero no era una humanidad constituida como actualmente. Tenemos que hacer un esfuerzo para poder visualizar cómo era la humanidad ese entonces en base a las referencias que nos da, en este caso, Max Seidel. No teníamos esta atmósfera seca así como la tenemos ahora. Nuestros vehículos eran diferentes. No teníamos los órganos de la visión como tenemos ahora. Eso se dio recién en épocas siguientes. En realidad el cuerpo y el espíritu no estaban juntos del todo, así como lo tenemos ahora. Los espíritus flotaban parcialmente fuera y por consiguiente los ojos del hombre no se habían abierto aún. En las antiguas leyendas alemanas u otras del mundo antiguo se habla de ellos como de los Nibelungos. Niebel significa niebla y ungen hijos, hijos de la niebla. Nos conecta estas leyendas con la época atlante. Eran pues los hijos de la niebla porque la clara atmósfera de nuestros días no existía entonces. El sol se veía como una lámpara de arco en la calle en un día de mucha neblina, debido a la densidad de la niebla que salía de la tierra. Mientras la humanidad vivió en ese mismo estado, no estaban tan avanzados mentalmente como ahora. No podían ver las cosas fuera de sí mismos, sino que tenían una percepción interna de las cosas, una clarividencia interna, natural. Veían las cualidades anímicas de todos los que vivían en torno de ellos y se percibían a sí mismos y percibían todas las cosas como seres espirituales más que como seres materiales. Era una percepción muy diferente a la que tenemos ahora. Se percibía solamente lo espiritual y con el tiempo vamos a ir a retornar. Vamos a retornar a este estado en que vamos a tener una percepción integral
de los seres humanos, de nuestros semejantes, tanto espiritual como material. En ese tiempo no había naciones absolutamente, sino la humanidad que formaba una gran fraternidad. Todos estaban parcialmente fuera de sus cuerpos y por consiguiente estaban en contacto con el Espíritu Universal, que ahora se ha oscurecido en la separatividad del egoísmo, que hace que cada hombre se sienta distinto y aparte del resto de la humanidad, en la que se olvida la fraternidad y reina el egoísmo. Estábamos conectados en ese tiempo con el Espíritu Universal. No se había instalado todavía el egoísmo, que fue una herramienta para el desarrollo humano, que fue dado por las grandes jerarquías y fue dirigido por Jehová, a modo que tengamos una conciencia plena de este mundo físico, de nuestras necesidades y que nos concentremos en desarrollar el manejo, el uso de nuestros vehículos. Esto se instaló muy fuerte, que hoy vemos las consecuencias de la separatividad y del egoísmo, que tiene que ser reemplazado por el altruismo, por encima del ismo, del ego, de la personalidad, no del ego visto en filosofía Rosacruz, que es el ser inmortal, la chispa divina. Y esto se va a dar, estamos camino, y el Cristo será quien establezca el nuevo estado de fraternidad y de altruismo. Cuando uno ha progresado lo suficiente y ve las bendiciones de la fraternidad, cuando se trata de abolir el egoísmo y cultivar el altruismo, puede pasar uno por el rito del bautismo, que es el primer rito. Entonces, el bautismo también, que hacemos alusión en esta respuesta, tiene relación con la abolición del egoísmo y el cultivo del altruismo. Entonces, el aspirante entra en el agua como símbolo de su vuelta a las condiciones ideales de la fraternidad, que existirán cuando toda la humanidad viva en el agua, por así decirlo. Mucha simbología acá. Como símbolo de su vuelta a las condiciones ideales de la fraternidad, dice, el agua. Y bueno, en la época Atlante, en donde la atmósfera era muy acuosa, existían esas condiciones de la fraternidad. Y ese elemento es utilizado hoy día como vehículo para poder llegar a ese estado de nuevo, de una manera ya consciente, en que vivamos los ideales de la fraternidad. Cuando vivamos, en este caso, en el estado de manejo del agua, por así decirlo. Por lo tanto, vemos a Jesús, el heraldo de la fraternidad universal, entrar en las aguas del Jordán para ser bautizado allí al ir a empezar su ministerio o misión. Estamos hablando de Jesús, el ser humano, que entra en las aguas del Jordán para ser bautizado y para que se dé inicio al ministerio que tiene a su cargo el Cristo al tomar posesión del cuerpo físico de Jesús. Cuando salió de las aguas, el Espíritu Universal bajó al cuerpo físico de Jesús en forma, o de la manera de que va descendiendo una paloma. Y desde entonces ya no fue más Jesús simplemente, sino Cristo Jesús, Jesucristo,
Jesús el Cristo, el Salvador potencial del mundo lleno de espíritu, del Espíritu universal. Fijémonos acá que entra Jesús al Jordán, nuestro hermano mayor Jesús, el iniciado más adelantado de nuestra oleada de vida, y en ese momento el Espíritu universal baja a él, que pasa a ser una chispa del Cristo cósmico, una chispa del Cristo cósmico, porque el Cristo cósmico tenía que seguir su misión como Cristo de nuestro sistema solar. No podía abstraerse eso. Sabemos que todas las jerarquías elevadas tienen una omnipresencia, y una chispa del Cristo cósmico tomó posesión de los vehículos físico y vital de Jesús para poder manifestarse en este plano material con vehículos materiales, de manera a hacer la recuperación de la humanidad del estado al que había llegado. El momento entonces en que simbólicamente el Espíritu Universal desciende como si fuera una paloma, explica en otras partes Max Seiner. No es que descendió en una paloma, sino como si fuera una paloma, dice, con esa suavidad, a los vehículos inferiores que estaba cediendo Jesús, el ser humano. Y acá este gráfico de Max Seiner nos permite ver claramente todo este fenómeno de Jesús, Cristo Jesús y de Cristo. Acá, en primer lugar, a la izquierda tenemos los 7 mundos en los cuales en este tiempo estamos manifestándonos en este plano, séptimo plano cósmico, en donde muy poco estamos alcanzando los mundos superiores. Solamente a través de los esfuerzos del sendero espiritual podemos conectarnos con ellos. Y tenemos acá un primer grupo de seres con el diseño que tiene esto para explicar, que pertenece a la humanidad del periodo de Saturno, de ese primer gran día de manifestación, que tuvo conciencia humana en ese tiempo, pero que actualmente tienen una conciencia de señores de la mente. Y acá vemos a los señores de la mente cuyo vehículo inferior corresponde a la región del pensamiento concreto dentro del mundo del pensamiento. Y vemos acá el más elevado iniciado de este grupo de señor de la mente, al llamado el Padre, que está 3 niveles por encima de su oleada de vida, manifestándose en este mundo como el vehículo más denso en el mundo del Espíritu Divino. Análogamente vemos también acá a la humanidad del periodo solar, cuyo iniciado más adelantado es el Cristo. El Cristo, acá lo tenemos al Cristo también elevado por 3 niveles por encima de su oleada, los arcángeles. Y por último vemos a los seres que corresponden a la humanidad del periodo lunar, en donde está Jehová y están sus compañeros de oleada, los ángeles. Siempre vemos esa relación de 3 niveles por encima, lo que permite encontrar al Padre que ha llegado a la primera tercera parte del mundo de Dios. Se ha hecho uno con el tercero, segundo y primer aspecto del Dios triuno. Y vemos al Cristo hecho con el tercero y segundo aspecto del Dios triuno, y a Jehová con el tercer aspecto del Dios triuno. Vemos de esa manera entonces esta condición de estas 3 oleadas que nos preceden. Y acá está la combinación que explica cómo el Cristo, que tenía como vehículo más denso
el cuerpo de deseos necesitaba para aparecer físicamente en nuestro plano material, el cuerpo vital y el cuerpo físico, que le cedió Jesús para que se combinara esa complementación de Cristo Jesús en la manifestación en el tiempo de su venida. Este ser, el Cristo, en un tiempo quitará todos los males del egoísmo y devolverá a la humanidad todos los beneficios de la fraternidad, la que será un hecho cuando el Espíritu Universal sea inmanente en toda la humanidad. En ese camino estamos de que el Espíritu Universal sea inherente a nosotros y se manifieste. Muy linda pregunta que Max Sendel nos responde y nos permite tener una panorámica amplia de lo que es, lo que habíamos dicho, lo que es el Cristo, lo que es Jesús y esa combinación Cristo-Jesús. Pasamos a la siguiente pregunta. Con la siguiente pregunta, que es la 98, dice así: en vuestras enseñanzas indicáis que permanecemos en el purgatorio cierto tiempo, más o menos la tercera parte de lo que duró la vida terrestre, con objeto de que expiemos nuestros pecados antes de entrar en el cielo. ¿Cómo se puede armonizar esa enseñanza con las palabras que Cristo dirigió al ladrón agonizante? ¿Hoy estarás conmigo en el paraíso? Muy interesante la pregunta, por cierto. Muy, muy interesante, ¿verdad? Ahora vemos la respuesta de Max Sendel. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, lenguaje en el que no se emplean signos de puntuación. La puntuación puesta en nuestra Biblia ha sido hecha por nuestros traductores, y la puntuación cambia muy a menudo radicalmente el significado de una sentencia, como se verá por el siguiente ejemplo. Esta es una dificultad con la que se encontraron los traductores, ¿verdad?, al pasar de un idioma a otro. Y es muy importante esta aclaración que hace Max Sendel antes de entrar en el tema de la pregunta. O sea, el griego no emplea signos de puntuación, pero cuando se tradujeron a otros idiomas en donde sí se necesitaban esos signos de puntuación, el lugar en donde se aplicaba esa puntuación cambiaba bastante a menudo, en forma radical, el significado de una palabra, una sentencia, una oración, ¿verdad? Como veremos en este ejemplo a continuación. En un servicio religioso, alguien hizo un pedido que el pastor leyó así. Dice: a sailor going to sea, his mother-in-law desires the prayers of the congregation for his safe return to wife and child. El pedido no estaba puntuado absolutamente, pero indicaba que la suegra del joven era muy solícita para éste y deseaba que volviera sano y salvo a los brazos de su esposa e hijo, y por consiguiente deseaba las oraciones de la congregación. Si el pastor lo hubiera leído sin la coma, el pedido hubiera dicho que, ¿verdad? The sailor going to see his mother-in-law desired the prayers of the congregation for his safe return to wife and child. Y entonces uno hubiera creído que la señora en cuestión era un tártaro, ya que el joven creía necesario pedir las oraciones de la concurrencia antes de atreverse a ponerse frente a ella. Fíjense cómo en esta situación cambia drásticamente el significado, el
el sentido de esa frase. En verdad te digo hoy, tú serás conmigo en el paraíso. Si las palabras de Cristo se leen así, en verdad te digo hoy, está resaltada en el gráfico, está acá, vemos en un círculo la coma. A continuación, tú serás conmigo en el paraíso. Eso indicaría que el ladrón se encontraría con él en el paraíso en algún tiempo futuro no definido. Pero si la coma se pone antes de la palabra hoy, como en la Biblia, da la idea que se tiene generalmente al respecto. Y se leería así: en verdad te digo, ahí aparece la coma, hoy tú serás conmigo en el paraíso. Es muy distinto, es solo cambiar de posición la coma, fíjense. O antes o después, o sea, primero después de la palabra hoy y a continuación antes, para ver la diferencia. Esa idea es absolutamente errónea. Lo que puede verse cuando Cristo, inmediatamente después de su resurrección, dijo a la mujer: no me toques, porque yo no he ascendido todavía hasta mi Padre. ¿Mm? Si él hubiera prometido al ladrón que estaría con él en el paraíso en el día de la crucifixión y 3 días más tarde hubiera declarado que no había estado allí, el Cristo hubiérase contradicho, lo que por supuesto es una imposibilidad. Claro, ¿verdad? Es bien claro, si él realmente le hubiera prometido al ladrón que estaría con él en el paraíso en el día de la crucifixión y 3 días más tarde hubiera declarado que no había estado allí, el Cristo hubiérase contradicho, lo que por supuesto es una imposibilidad, ¿no? Bien claro. Colocando la coma en el sitio indicado, quedan reconciliados completamente los dos pasajes. Y además, Judas nos dice que en el intervalo, él estuvo trabajando con los espíritus en el purgatorio. La confusión de este párrafo, ¿verdad? Vemos ahí dice, un marinero va al mar, su suegra desea las plegarias de la congregación para que retorne con seguridad al lado de su esposa e hijo. La confusión de este párrafo estriba en que en el idioma inglés mar se escribe sí y se pronuncia sí. Y el verbo ver se escribe sí con doble E y se pronuncia también como mar, sí. Por consiguiente, el pastor al leer el papel sin comas daría a entender un marinero yendo a ver a su suegra, etcétera, en vez de un marinero que navega por el mar, etcétera. ¿Mm? Ahí, fíjense, ahí demuestra Max Heindel las incongruencias a las cuales podemos llegar si es que no tomamos en cuenta el verdadero sentido de cómo está escrito, en primer lugar, ¿verdad? Cómo se quiso transmitir, qué se quiso transmitir y cómo está escrito. Es muy importante esto, ¿verdad? Ver cómo se escribe mar, cómo se pronuncia, cómo se escribe ver y cómo se pronuncia. Se pronuncia igual que mar, sí, ¿verdad? Entonces, esto nos muestra a las claras las dificultades que tuvieron estos traductores, primeros traductores de la Biblia, en pasar de un idioma como el griego, que no tenía signo de puntuación,
a los diferentes idiomas, ¿verdad? Sobre todo al latín, y traducir y entender e interpretar, porque muchos de ellos, aunque eran expertos los primeros, casi todos fallecieron antes de que se terminasen de traducir los salmos, tengo entendido. Y entonces, imagínense, la erudición de esas personas no pudo alcanzar al trabajo completo de todo el trabajo de traducir la Biblia. Entonces, aparecieron otros personajes que no tenían la sabiduría de los primeros y tuvieron que adecuarse y tratar de investigar con las herramientas rudimentarias que tenían en ese entonces, a menos de que hayan disponido de la clarividencia. Como ayer justamente en una reunión con unos hermanos hablando sobre la era de Acuario, salió el tema de la sabiduría de los griegos en la antigua Grecia, ¿verdad? Cómo ellos establecieron las bases de lo que hoy usamos en el día a día, ¿verdad? Y venimos utilizando desde que ellos descubrieron eso, ¿verdad? Y cómo en los templos que ellos construyeron, ellos descubrieron ese ardid, digamos, estético para aplicar en las columnas de los templos el énfasis, ¿verdad? El ampliar, el ensanchar el espesor de las columnas a 1/3 de la altura para que visualmente cuando se las mira desde una distancia se vean rectas. Porque esa énfasis, si es que no se producía, se verían como que las columnas se adelgazaban a esa altura. Entonces no perdía la estética. Y ellos descubrieron eso. Acá los hermanos arquitectos van a corroborar eso, ¿verdad? Y es una maravilla que ellos en esa época, y me recordé de este hermano griego, Ioannidis Stavros, que suele venir a Sudamérica de tanto en tanto y nos dice que eso no es posible que alguien haya hecho así porque sí nomás, sino que habrán tenido una guía espiritual para poder descifrar todas esas cosas, para poder descubrir esos efectos. Y la precisión con que fueron hechas esas columnas pero no sé si decir micrométrica, las ranuras de esas columnas, los capiteles, los fustes, etcétera, ¿verdad? Tienen un trabajo de precisión tan maravilloso y tan, que, no sé, hoy en día si es que ponemos a trabajar e imprimir en una impresora 3D, no sé si saldría tan perfecta como la que hicieron los griegos. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que ir analizando y viendo un poco en todas estas lecciones que son maravillosas, por cierto, como toda la literatura de Max Heine, ¿verdad? Muy bien, entonces a continuación pasamos la palabra a la querida hermana instructora que nos va a dar la explicación del siguiente pregunta. Siguiendo con nuestro libro, estamos llegando a la pregunta 100, hoy nos toca la 99 y en octubre tendremos de 100 en adelante. Y la 99 dice, ¿cuál es el significado esotérico de los 2 ladrones y de la cruz? Si nos hacemos una representación mental de la situación, del momento, sabemos que Jesús en todos los cuadros está en el centro, crucificado, y los 2 ladrones a los lados. Bueno, eso es lo que pasó para la posteridad y lo que los pintores fueron reproduciendo, ¿verdad? Pero nosotros sabemos por historia que esa era la manera de castigar que tenía la policía, digamos así, entre comillas, de los romanos en esa época. Entonces, nuestra explicación que viene a continuación es muy coherente con lo que dice. Dice, respuesta. Contrariamente a la opinión aceptada por la generalidad, los 4 evangelios no son absolutamente la biografía de Jesús el Cristo. Además, nosotros sabemos que hay más de 4 evangelios que la Iglesia Católica considera que son los evangelios apócrifos.
Sin embargo, vamos a ver que no es que hubo un grupo de personas que dijeron estos sí, estos no, por un mero capricho, ¿verdad? O por intelectualidad, sino que esos 4 evangelios que llegaron hasta hoy día a nosotros son fórmulas iniciáticas de las 4 escuelas de misterios diferentes, y con objeto de velar su significado esotérico se ha mezclado con ellas la vida y la misión de Cristo. O sea que si alguien quiere estudiar historia leyendo los 4 evangelios, no va a aprender historia. Además, si leemos los 4 evangelios comparativamente, vamos a encontrar que unos tienen unas cosas y otros tienen otras. Y vamos a decir, pero ¿cómo? ¿A Jesús no le pasó esto? ¿O no hizo esto otro? ¿Por qué en esta biografía no está y en la otra sí está? ¿Verdad? Si leemos con ese criterio de rigor histórico. Y a nosotros nos debe quedar bien presente que son fórmulas iniciáticas. Y de hecho sabemos que las fórmulas iniciáticas están ahí para que todo el mundo las vea, pero no para que todo el mundo las entienda. Porque si no tenemos la preparación espiritual correspondiente, no podemos ver a través de lo que está escrito, ¿verdad? Y simplemente vamos a ver las letras y sus significados. A ver si esto tiene alguna. Y acá tenemos esta pirámide que nos muestra, que nos grafica con sus 3 escalones primeros, las posibilidades del estudiante que da los primeros pasos, ¿verdad? Y esto es el estudiante que todavía no tiene ninguna iniciación. Estas 3, que son las más amplias, digamos así, quiere decir que muchos podemos ser estudiantes y después las cosas se van poniendo más difíciles y entonces se reduce. Fíjense que cada vez es más pequeño, más pequeño, más pequeño. Eso quiere decir que menos cantidad de personas o menos humanidad accede a estos niveles. Tenemos acá los escalones de las 7 iniciaciones menores y luego los 4 de las 4 iniciaciones mayores. Este es el camino que sigue la humanidad y según la escuela que siga le corresponde un evangelio u otro. Eso pueden verlo fácilmente todos los iniciados, nosotros no, pero los iniciados, o sea, los que no son iniciados todavía no somos, digamos, iniciados, no podemos ver con la claridad que ve un iniciado todos estos detalles. Que son caracteres cósmicos y que han tenido experiencias similares, entonces ellos reconocen con solo ver. Fíjense acá está nuestra escalerita desde otra perspectiva y tenemos los 3 primeros escalones que son para los estudiantes, los probacionistas y el discípulo. Cuando el discípulo hizo todo bien, accede a la primera iniciación que corresponde al estrato más superficial de la tierra. El domingo pasado hablábamos de eso, ¿verdad? Que los iniciados van atravesando, ingresando a la tierra desde su región más superficial y van ingresando hasta que llegan al centro de la tierra, ¿verdad? El egresado, no es egresado, al iniciado de la segunda iniciación le corresponde el estrato fluídico del mundo físico todavía. El de tercera iniciación ya le corresponde el estrato vaporoso y ya está viendo en el mundo del deseo. Al del cuarto va al estrato acuoso y ya ingresa en el mundo del pensamiento, ¿verdad? Y recién ahí puede leer la memoria de la naturaleza. También hablábamos el domingo pasado que el que puede leer la memoria de la naturaleza está leyendo realmente en un libro. Eso está impreso por miles y miles de años y lo que está en esa zona, en el mundo de la naturaleza, no se borrará ni se modificará por el resto del periodo terrestre.
Quiere decir que el clarividente que ingresa y puede ver en el mundo del pensamiento, en la memoria de la naturaleza, está teniendo una información real y verdadera, ¿verdad? No distorsionada como los que pueden ver en regiones inferiores. El que ingresa en el en la quinta iniciación puede entrar al estrato germinal, que también es mundo del pensamiento, pero ya en la región del pensamiento abstracto. En la sexta entra la zona ígnea, que ya es del mundo del espíritu de vida. La séptima entra al estrato reflector, que está en el mundo del espíritu divino. En la octava al atómico, que es el mundo de los espíritus virginales. Y el del noveno de la iniciación menor, entra al estrato material, que corresponde al mundo de Dios. Fíjense que los de las iniciaciones menores todavía no pueden ingresar al centro de la Tierra. En la primera iniciación menor ya entra a cierta zona que corresponde al espíritu terrestre. Después en la segunda iniciación sigue ingresando más, la tercera, y en la cuarta llega al corazón, al centro del planeta. Y fíjense que Max Heindel nos da detalles de la 1 hasta la 9, y ahí sabemos a qué espíritu ingresa, etcétera, etcétera. Y de las últimas 4 no nos dice nada. ¿Por qué? Y por qué ni siquiera a él probablemente se le reveló, porque él era de la cuarta. Hasta la cuarta había llegado y no nos corresponde saber. O sea, si queremos saber, tenemos que hacer el esfuerzo de ingresar ahí. Esto es, así dicho entre comillas, misterio absoluto por el momento para la humanidad que no está lista para acceder a este conocimiento. En verdad se dice que a la multitud Cristo le hablaba en parábolas, o sea, le decía una especie de cuentitos, como la mamá y el papá cuando le leen cuentitos a los niñitos. ¿Por qué? Y porque no están listos para comprender. A mí me gusta mucho la filología, que es el estudio de las palabras, y de repente, como mi ascendente Géminis, soy muy curiosa y me gusta comparar cosas, ¿verdad? Y un libro escrito para adultos tiene palabras complicadas, tiene palabras difíciles. Yo leo mucho y sin embargo hay veces que tengo que recurrir al diccionario porque me encuentro con una palabra que nunca en mi vida había visto antes. Y en cambio, un libro para niños está escrito con términos muy sencillitos, términos muy familiares que le sean accesibles a la mente de la criatura. Traspolando eso, es lo mismo, la misma metodología que usó Jesús. A la multitud le hablaba en parábolas, como en especie de cuentitos. Pero el significado oculto, el profundo, el real, se los revelaba a sus discípulos privadamente. Y alguien podría decir, pero eso es discriminación. No, no era discriminación, porque los discípulos de Jesús estaban en condiciones de entender lo que veían y de comprender lo que escuchaban, porque tenían una preparación esotérica superior. San Pablo daba también la leche a los débiles y la carne a los fuertes. La misma cosa, un bebé sin dientes o con dientes que recién le empiezan a salir, toma solamente leche. ¿Por qué? Y porque su dentadura, sus músculos maxilofaciales o como se llaman, no están listos para masticar cosas más duras. Asimismo, la metáfora es la misma. Nunca se intentó dar los símbolos ocultos a la muchedumbre corriente o hacer de la Biblia un libro abierto de Dios, según se cree en nuestros días, ¿verdad? Entonces, debemos saber que la Biblia tiene
muchas cosas interesantes, pero está velada. Que el que tenga ojos verá y el que no lo leerá, como dije antes, como un libro de historia, pero hasta ahí nomás. No es un libro abierto de Dios porque está diseñado de tal manera a revelarle a la humanidad X secretos, X misterios, pero para aquella parte de la humanidad que esté en condiciones de interpretarla y de usarla bien. Esa es una precaución que todos sabemos que en ocultismo se toma, ¿verdad? De no darle información o instrumentos a quienes los puedan usar mal y destruir o dañar. Bueno, entonces acá llegamos, después de todo ese preámbulo, llegamos a la pregunta que decía, ¿qué significado esotérico tienen los dos ladrones que estaban a los costados de Jesús? Y dice, cuando se lee en la memoria de la naturaleza, se ve que en el momento de la crucifixión no eran dos solamente, sino varios los que fueron crucificados. Y obvio, toda esa parafernalia que hacían para presentarnos, iban a crucificar 3 nomás, ¿verdad? Los hombres de aquel tiempo sufrían la pena capital por las menores ofensas y siempre estaban prontos a condenar a esa muerte bárbara. De manera pues que los que querían velar el significado oculto de los evangelios llenaron con algo su relato y oscurecieron los puntos vitales de la crucifixión. Nos está diciendo que no eran 2 nomás que estaban ahí alrededor de Jesús, habrá sido un buen montoncito. Todos los condenados, ¿verdad? Se les ejecutaba el día X. Pero como eso no tiene significación esotérica, no necesitamos saber que eran 125, con 2 ya es suficiente, pero se usó esa parte anecdótica como para ocultar del vulgo lo que era necesario que no quedara tan expuesto. Y acá está puesto en rojito para que sea más visible la parte de la historia referente a los ladrones. Es, por consiguiente, un incidente verdadero. Y ocurrió antes de la crucifixión de Jesús y siguió ocurriendo después de la crucifixión de Jesús, sin tener nada que ver con el significado esotérico absolutamente. Entonces esto fue una circunstancia real que se incluyó en la historia, pero no tiene un significado esotérico en sí. Y hasta aquí llegamos. Muchas gracias.